Estamos grabando. Buenas noches, estimados camaradas. Yo soy el suboficial principal retirado, Juan Augusto Soria, y tengo el agrado de darles la bienvenida en este nuevo espacio creado para los excombatientes de Malvinas. Especialmente en esta noche vamos a tener el privilegio de escuchar a los sobrevivientes del ARA Crucero General Belgrano. En el año 2016 he escrito un libro. Ese libro se llama La responsabilidad del Estado, objetiva y subjetiva, sobre los excombatientes de Malvinas y su índice de suicidio. Es un libro que es de mi autoría, todavía por falta de presupuesto no lo he publicado, pero lo tengo bien guardado, ya en algún momento lo voy a publicar. Y bueno, espero a cada uno de ustedes que son invitados honorarios de la asociación podemos tener el gusto de poder entregar es un libro jurídico en donde me explayo y digo también de lo que pasó en el ARA General Belgrano. El ARA General Belgrano en su momento sentó una jurisprudencia muy especial desde el contexto jurídico, no desde el contexto patriótico ni el contexto heroico de lo que fue la gesta de Malvinas. Un contexto jurídico porque hasta el momento que en tribunales se empezó a hablar del hundimiento de los excombatientes del ARA General Belgrano, esos soldados o aquellos marineros que estaban a bordo de ese buque no eran considerados excombatientes porque estaban fuera del área de exclusión. Pero bueno, habían sido alcanzados por un detonante que los llevó al hundimiento, y a partir de ahí la jurisprudencia se explayó que no únicamente eran excombatientes los que habían pisado la turba malvinera, sino también eran excombatientes aquellos que habían sufrido por causa de la guerra. No voy a demorar más con palabrerías. Acá lo más importante viene a partir de los relatos de nuestros camaradas, que es la historia viviente de nuestro país. Bueno, viva la patria y vamos, excombatientes. Gracias. Adelante, Jerónimo. Lo escuchamos. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme a esta charla. Estoy orgulloso de ser excombatiente. Y bueno, yo en el momento tenía 21 años. Recién había egresado de la Escuela Mecánica de la Armada, a donde llego a mi destino, que era el Crucero General Belgrano, el día 13 de diciembre. Ese día nos reciben Valdés, Segundo Valdés, Osvaldo Fernández. Ellos reciben y nos dan instrucciones del barco, cómo se manejaba, cómo estaba compuesto el barco. De esa forma, nosotros empezamos a conocer el barco. Y el día 2 de abril, cuando se inicia el combate, el comandante nos reúne a todos, dice que a partir de este momento el barco estaba en reparaciones. Y a partir de este momento teníamos poco tiempo para hacer las reparaciones que teníamos que hacer en el barco. Eso nos demandaba que nosotros teníamos que hacer trabajo día y noche. Hasta que el día 16 de abril zarpamos con 1093 tripulantes, en las cuales, digamos, íbamos haciendo ejercicio de Puerto Belgrano hasta Ushuaia, íbamos haciendo ejercicio de zafarrancho de combate, zafarrancho de abandono y todo lo que se podía hacer. Esas instrucciones nos dio a nosotros la satisfacción. Por el momento del hundimiento sabíamos lo que teníamos que hacer. Llegamos a Ushuaia, cargamos combustible, víveres, y luego nos dirigimos a Isla de los Estados. En la Isla de los Estados permitimos
varios días custodiando la soberanía para que no ingrese ningún barco extranjero. Un día antes del hundimiento, combustible con el barco petrolero Puerto Sales. Cargamos combustible el día 2 de mayo a las 4 de la tarde, cuando estaba por entregar la guardia, ahí siento una explosión, que el barco se suspendió, luego cayó sin energía, sin propulsión, y a los segundos hizo otra acción la proa. Nos habían tirado dos torpedos del submarino nuclear Cóquero. En ese momento el comandante ordenó a tirar la balsa salvadera. Como yo estaba en la cubierta principal, mi puesto de combate era la acción número 1. Lo que nosotros hicimos es sacar las bombas de achique para achicar la cantidad de agua que ingresaba. Pero no había caso, porque era tremendo el rumbo que había pegado en el centro del barco, máquinas de popa, y en proa le hizo volar 15 metros de proa. Y ahí se produjo una gran avería, por eso ingresaba una gran cantidad de agua que nosotros no lo podíamos controlar. El buque se iba inclinando rápidamente. El comandante ya había alistado las balsas para un posible abandono. Se seguía escorando el barco, inclinando hacia la banda de babor. En ese momento atino a bajar para ir a retirar mis prendas de abrigo para abandonar el barco. Cuando voy bajando, lo veo a mi camarada Gregory, que habíamos estado dos años estudiando. Él estaba cerrando las tapas para que no ingresen agua a otro compartimiento. Él me dice, cuando cerramos las tapas, me dice, yo me voy a mi puesto de combate. Él cubría con Segundo Valdés, cubría en la segunda cubierta, en el centro, y yo sigo trayecto hasta el sollado, donde abro la taquilla, saco mi ropa de abrigo y me dirijo a mi puesto de combate. Cuando voy subiendo, van saliendo personas, van saliendo de la cubierta baja, ya semi quemados, algunos no podían salir y nosotros les ayudábamos a salir hasta la cubierta principal. En la cubierta principal estaban los enfermeros que le daban la morfina. Luego de eso, lo dejábamos ahí a los que estaban quemados, los enfermeros se hacían cargo. Regreso a mi puesto de combate. En mi puesto de combate ya no había nadie, pero en el sector de la cocina se estaba quemando, se estaba prendiendo fuego la cocina. Al costado de la cocina estaban los tanques de JP1. Esos tanques de JP1 en cualquier momento iban a explotar, entonces nosotros lo que hicimos es tirar los tanques de JP1, que eran 5 tanques de JP1, no me acuerdo con quién tiramos. Lo importante es que nosotros sacamos los tachos de combustible y bueno, ya en un momento tiramos toda el agua y nosotros ya no había otra de abandonar el barco. Yo tenía que abandonar por la banda de estribor,
habían tirado cabos para que nos trepemos para subir a la otra banda. Yo me trepo por los cabos y me deslizo por la cubierta principal. Por la cubierta, por el casco del barco, no por la cubierta. Por el casco del barco. El casco del barco tiene una aleta estabilizadora. Esa aleta estabilizadora, piso en la aleta estabilizadora. Cuando viene una ola, me tira al agua. Nado hacia mi balsa. Dos personas me meten dentro de la balsa y ahí no podemos salir. A los 2 segundos, o no sé, 5 segundos, ingresa el comandante a la balsa. Las balsas no podíamos salir del costado del barco porque las olas eran tremendas, el clima era bastante jodido, entonces lo que nos llevaba y nos hacía chocar contra el casco del barco. El comandante ordena que salgamos de a uno, y así lo hicimos, salimos de uno, remando con las manos y con los remos que tenía la balsa. Y así nos quedamos a la deriva, en pleno mar, donde habían olas aproximadamente 6 a 8 metros, que nos quería hundir la balsa con las olas, y había una temperatura muy baja, que eso es lo que a mí me enfrió todos los pies, las manos. Tenía un principio de congelamiento. Así tuve 36 horas. Después el aviso Gurruchaga nos rescata, y cuando llego a su cubierta principal, no me podía parar. Ya tenía hipotermia de la cintura hacia abajo. Llego hasta Máquina, que es un lugar caliente, y ahí nos dan una chocolatada caliente. No siento ese calor de la chocolatada caliente. Después de 2 horas más o menos, empieza a tomar la temperatura mi cuerpo. Ahí nos dirigimos y los compañeros del aviso Gurruchaga nos dan toda su prenda, su ropa que tenían, la poca ropa que tenían nos dieron, porque nosotros estábamos semi mojados. Y así nos dirigimos a Ushuaia. En Ushuaia nos dan ropa, nos revisan, nos hacen una revisación superficial, luego tomamos el vuelo hacia Espora. En Espora nos estaban esperando 2 micros, y ahí nos llevaron al hospital, nos hicieron un chequeo y luego me destinaron a otro destino. Y así fue. Esta es la historia que yo he pasado. Gracias por escucharme y muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Andrés. Adelante, Mejía. Ahora el micrófono. El micrófono, Mejía. Jerónimo, una pregunta. ¿En la balsa donde estaba vos estaba el comandante? Sí, el comandante. ¿Y el total cuánto eran en la balsa? ¿Te acordás? En la balsa aproximadamente éramos 12, 13. Más de eso no era. Ah, bien. Sí, por eso. Era la duda que yo tenía, no sabía si el comandante había vuelto con la balsa con ustedes. Sí, nosotros estábamos. Él dirigía la balsa, a qué hora teníamos que abrir la ración, qué teníamos que hacer la señal y todo eso.
En ese sentido está ahí. ¿Y las raciones que tenía en las raciones? Las raciones lo que teníamos era caramelos, caramelo azucarado, chicle, chicleada, que en ese momento había chicleada, ¿Agua? terrorcito de azúcar, todo glucosa. Teníamos agua. ¿Cuánta cantidad? ¿Cómo? ¿Cuánta cantidad de agua tenías? Sí, teníamos para varios días. Éramos 12, así que teníamos como 20 tachitos de eso. Ah, bien. Gracias, Jerónimo. Próximo expositor, Claudio. Está Le Segundo damos Valdés. paso a Segundo Valdés. A Segundo Valdés. Fernández no pudo conectarse, Fernández ni Zanga tampoco se puede conectar. Tienen mala señal. Así que Segundo Valdés, si querés exponer, te agradecería. Lo escuchamos, Valdés. Ok, buenas noches. La verdad que para mí es un placer poder comunicarme con ustedes y por sobre todas las cosas poder compartir mis vivencias al borde. ¿Me están escuchando? Perfecto, se escucha bien, Valdés. Bien, continúo. Decía que es un placer para mí poder compartir mis vivencias a bordo del glorioso crucero Ara General Belgrano para ampliar un poquito más sobre los conocimientos del buque respecto de lo que dijo Andrés. Les cuento, pero por sobre todas las cosas a la audiencia, ¿no?, que nos está escuchando. Una mole que tenía 13.500 toneladas de desplazamiento, 185 metros de eslora o largo, 18 metros de manga o ancho y una altura de 35 metros. El buque estaba dividido en cuanto a lo que se refiere a estaciones de combate y de control de averías en 5 estaciones, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho del buque. Por supuesto, en lo que se refiere a la parte sanidad, también había hospital de sangre, hospitales de apoyo, que estaban diseminados por todo el buque. En cuanto, una vez que ocurrieron los 2 impactos, en ese momento yo me encontraba en la subestación número 4, que estaba cita en la segunda cubierta, a partir del último mamparo estanco de la Cámara de Oficiales, hacia cubierta principal y hacia una cubierta más abajo, o sea, la tercera cubierta. ¿Sí? Y el último mamparo estanco que dividía a la cantina y a la fuente de soda. Por donde ingresó el primer impacto, y que eso ya lo explicó Andrés, nosotros recibimos la deflagración de gases, llama y humo que recorren todos los pasillos. Automáticamente nos quedamos a oscuras, ¿no?, sin propulsión, sin comunicación interna y externa, o sea que quedamos directamente al garete o a la deriva.
la situación era muy tensa, porque justo se había dado cuando ya se iba a producir el cambio de guardia. Por ello es que mueren pocos y muchos a la vez. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero lo voy a aclarar un poco. En principio, el día 2 de mayo, cuando yo tenía el mismo grupo de guardia que tenía Andrés, el segundo grupo, o sea, de una guardia de 12 a 4 a 16 y de 00 a 04 de la mañana. Cuando entregamos la guardia y concurrimos a descansar, 2 horas más tarde sonó la alarma de combate antiaéreo. Desde allí estuvimos hasta las 11:15 de la mañana cubriendo todas las estaciones de combate. Hasta que desde la central de control avería, dependiendo del puente de comando, ordena que el segundo grupo concurra a almorzar y haga efectiva la guardia. A partir de ese momento, nosotros tomamos la guardia, es decir, el segundo trozo, y el primer trozo y el tercer trozo concurre a almorzar y luego a descansar. Por ello es que explico que murieron pocos y muchos a la vez, ¿no? Mientras todo el personal estaba despertando los relevos, prácticamente ahí recibimos el primer impacto, que eso ya lo explicó Andrés. Bueno, cuando el segundo comandante ordena el ir a cubrir los puestos de abandono, bueno, es la peor orden que puede enviar un comando, ¿no? Que jamás nadie la quiere dar. Pero ya no teníamos alternativa, el buque ya tenía mucho grado de escora y, bueno, se ordenó el abandono. Yo tuve que hacer un par de cosas más antes de ir a mi puesto de abandono. Como estar con el jefe de departamento y el cabo Palavecino, hicimos una recorrida para ver la situación y si podíamos mantener estanco y estable el buque, cosa que se vio que no podía ser así por las vías de agua que teníamos, ¿no? Entonces nos ordenó el capitán Goodman que nos fuéramos a los distintos puestos de abandono para abandonar el buque. Yo tenía asignada la balsa número 18 desde el primer momento que llegué al buque. Estamos hablando el 30 de noviembre del año 1979. Y siempre tuve esa balsa. Cuando yo llegué a mi puesto de abandono ya no se encontraba ni la tripulación ni la balsa. Es decir, me quedé sin balsa. Miro hacia el puente de comando y lo veo al suboficial Barrio Nuevo disparando con una MAC hacia el horizonte. Me fui hasta la cubierta 002 y le pregunté por qué estaba disparando. Me dijo, como ya nos conocíamos desde el grupo de desembarco, me dijo, negro, andate porque ya yo también ya me voy. Bueno, le digo, pero vamos, yo te acompaño. No, dice, andá que yo ya voy. Y me fui a la proa, ya prácticamente no
no había balsa. Miro hacia proa y estaba re complicado porque el segundo impacto le voló 15 metros de la proa, a la altura prácticamente de la gatera, o sea, por donde cae la cadena de las anclas. De pronto miro hacia popa y veo, o sea, hacia la parte de atrás del buque, y veo una balsa que se viene aproximando. El jefe me dice que no me tirara. Yo le hice caso omiso porque no me quedaba otra alternativa. Entonces me tiré en el techo de la balsa. Y por las cosas que me dijeron los muchachos que estaban adentro, entendí que no me debía haber tirado, ya que se acordaron de mi madre y de mi hermana también. Bueno, automáticamente me fui al lado del teniente Montaner, que era el jefe de esa balsa, y nos pusimos a tratar de alejarnos del buque lo más pronto posible, y eso era imposible, porque como lo dijo Andrés, remando con las manos y con los remos no podíamos salir. Nos alejamos 20 centímetros y al segundo ya estábamos chocando contra el mamparo o contra el casco. Hasta que de pronto, y por eso lo llamamos el Glorioso, y por eso hablamos sobre la nobleza del crucero para con su tripulación. Porque por lo general, cuando se produce un naufragio de un buque o una embarcación, por lo general la tendencia es, después de haber llegado prácticamente a la cubierta principal el agua, es como regla que el buque o la embarcación se dé vuelta a campana. El crucero General Belgrano, el Glorioso, no lo hizo. Empezó a hundirse, primero levanta la proa y eso nos permite a nosotros poder salvarnos. Y después se va hundiendo en forma de palanca, con la popa hacia abajo. Eso fue lo que permitió que de esa tripulación de 1093 hombres, 770 pudiéramos salvarnos, y que desde ese naufragio quedó como un hito en la historia de toda guerra naval, como el mayor salvataje de náufragos. Un momento muy triste para todos nosotros cuando vimos que empezaba a perderse el radar del Palom Mayor. Desde allí, desde todas las balsas que nos encontrábamos hecho un tandem, es decir, todas atadas entre sí, para que cuando sea el momento del rescate pudieran venir lo más antes posible, ¿no? O nos vieran desde alguna aeronave o algún buque nuestro que vendría a rescatarnos. Cuando vimos que se hundía el radar, desde todas las balsas se escuchó un grito al unísono: ¡viva la patria! ¡Viva el General Belgrano! Desde ese momento nunca más hablamos dentro de la balsa. Yo les cuento, primero éramos 31 en esa balsa. El mar se encargó de separarnos a todos
porque empezamos a chocarnos entre sí las balsas, y si seguíamos en ese tandem, no íbamos a lograr sobrevivir la mayoría. Los distintos jefes ordenaron cortar los cordones y de allí a la deriva. En mi caso particular, yo tuve que pasar a otra balsa porque la nuestra se había pinchado. Desde allí, 45 horas sufriendo contra ese mar bravío, que con el clima, la velocidad del viento y los oleajes se encargaron de hacernos sentir un papelito en la inmensidad del mar. Desde los primeros baldazos, nosotros le decimos baldazo a las olas, perdimos las puertas de nuestra balsa. Se rompieron los cierres y automáticamente armamos una guardia por cada puerta. Y cada vez que venía un baldazo, la mayoría se encontraba durmiendo. Ya habíamos quedado 21 personas en la última balsa que yo me quedé. A las 45 horas, después de haber abandonado el buque, me rescató el destructor Ara Piedrabuena. Totalmente mojados. No podía caminar tampoco, los pies tenía muy hinchados, y todo eso es obra, ¿no?, del frío que pasamos. Por suerte, lo que nosotros llamamos los marinos el espíritu de buque, la solidaridad de cada uno de nosotros, porque cuando veíamos que el de al lado se estaba cayendo, lo levantábamos. ¿Sí? Le pegábamos un chirlo, un cachetazo, pero había que despertarse porque la muerte silenciosa es la peor de todas. Te dormís y no te despertás más. Esta es mi historia. Gracias por escucharme. Gracias, Segundo. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor Segundo? Sí, por supuesto. ¿Hubo alguna balsa que el buque haya hundido? Y la otra pregunta, ¿a qué hora fue el ataque del crucero? Son esas dos preguntas. 15:45 más o menos, el primer impacto. El buque contaba con 72 balsas salvavidas, ¿sí?, con una capacidad para 20 personas, y en algunos casos había para 16 personas. ¿Sí? Lo que eso nos daba una capacidad para 1.400 personas más o menos. O sea que no, problema de balsa no tuvimos. Sí se nos pincharon, hubo varias. Y pasó algo muy particular en la mayoría de los buques que estaban asignados al rescate, que es en las primeras balsas que rescataron. Por ejemplo, la primera balsa que rescataron tenía 3 tripulantes. El jefe de balsa era un marinero y los tripulantes eran 2 soldados, pero eso pasó creo que a las 3, 4 horas de haber sucedido el naufragio, ¿no? ¿Y qué pasaba? Hubo una balsa también que tenía 10 personas y ya había pasado más de 16 horas y estaban todos fallecidos, ¿no? Lo mató el frío.
Por eso es que cuando nosotros hacemos o hacíamos el curso de supervivencia, se dice que cuando sucede un naufragio, como en el caso nuestro, si la capacidad de la balsa es para 20 personas, es muy importante que por lo menos tuviera el 50% más de personas o de tripulantes. ¿Por qué? Porque en esa zona donde la temperatura ambiente era 12 grados bajo cero, la velocidad del viento rondaba los 100 kilómetros por hora y la temperatura, ya lo dije, la velocidad del viento y las olas, que en algunos casos había olas de 12 metros más o menos. Entonces, si una balsa tenía 30 personas, tenía mucha más posibilidad de poder sobrevivir 60 o más horas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Sí, sí. respecto a que si los buques hundían las balsas, sí, porque en principio rescataban los sobrevivientes y la dejaban a la deriva. Entonces, ¿qué pasaba? Un buque que se encontraba a 10 millas, 15 millas, y la visualizaba, automáticamente se acercaba a esa balsa para poder hacer el rescate. Entonces se encontraban con que esa balsa ya estaba vacía. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Una pérdida de tiempo tremenda, y no podía pasar eso. Y ahí empezaron a dispararle. Por eso cuando a mí me rescatan, yo veo que le entran a disparar a la balsa cuando salió el último tripulante. Me acerqué al que tenía el fusil y le pregunté por qué la disparaba. Entonces me explicaron eso, para no perder tiempo en el rescate. Contestada tu No pregunta. rescataban o sea, no levantaban la balsa, sino a cada uno. No. Bueno, Importante historia. en el caso del Piedrabuena, a nosotros nos rescató, perdón, a la 1 de la tarde y fue del día martes. ¿Sí? Recuerden que esto fue el domingo a las 16 horas y nos rescata el Piedrabuena a la 1 de la tarde. Ahí nos informa el comandante que ya no tenía capacidad para seguir rescatando y nos dice que el próximo rumbo sería Ushuaia y que llegaríamos el día miércoles a las 6 de la mañana más o menos, aproximadamente. Así fue. Te cuento que dentro del buque la tripulación, lo mejor y el mayor agradecimiento desde su comandante hasta el último tripulante, porque nos dieron todo. Nos dieron su cama, nos dieron su ropa, nos dieron su comida. Muchísimas gracias por su respuesta, Segundo Valdés, héroe de la No, patria. ¡Viva la por patria! Gracias. viva la patria. Quiero hacerle una pregunta a Valdés. Sí. Yo soy el suboficial Mayor Paz, veterano de Guerra de Malvinas de Ejército. Yo estuve en la Guerra de Malvinas en Puerto Howard. Después tuve la oportunidad de navegar en el Irizar, bastante. Pero mi pregunta es, lo que te pasó a vos cuando fuiste a buscar tu balsa no estaba. ¿En qué porcentaje se dio? Por supuesto que no sé si lo tendrás muy claro o más o menos. Lo mismo que te pasó a vos, les debe haber pasado a muchos cuando fueron a buscar su balsa, no la encontraron. Por eso es que había superpoblación en el resto de las balsas. Sí, puede que haya pasado eso, sí, seguramente pasó. No sé en qué porcentaje, pero yo he charlado con algunos sobrevivientes y
y tuvieron que ir a otra balsa, ¿no? Y seguramente, todavía yo no encontré a otro, pero seguramente les debe haber pasado lo que nos pasó a nosotros. Yo cuando ingresé a la primera balsa, todos los sobrevivientes que estaban a bordo estaban calzados. Y yo estaba con las botas de desembarco, porque pertenecía a la compañía de desembarco. Y digo, bueno, a estos muchachos los agarró despierto a todos. Y cuando me tuve que pasar la otra balsa, porque esa se había pinchado, me llamó la atención que ver a todos descalzos. Me llamó poderosamente la atención, dije, bueno, a esto los agarró durmiendo. Pero pasaron, no sé si habrá pasado 20 minutos, el jefe de la balsa, el teniente García, me dice, negro, sacate las botas. Le dije, sí, ahora me las saco. Y yo me decía para mí mismo que no me la iba a sacar porque las botas se iban a adaptar a mi temperatura cuando pasara el tiempo, y eso me iba a servir para no sentir tanto frío, ¿no? Y pasaron, no sé si pasaron 10 o 15 minutos y uno de mis camadas me dice, negro, sacate las botas porque vas a pinchar la balsa. Te juro que me faltaron manos para sacármela y tirarla al agua, ¿no? Ahí entendí por qué estaban todos descalzos y por qué pasó lo que pasó en la otra balsa. ¿Se entiende? Sí, tengo otra pregunta para hacerte. Sí, por supuesto. Ustedes dijeron que más o menos a las 3 de la tarde fue cuando lo torpedearon al Belgrano. Sí, 3, más o menos 4 menos cuarto, por ahí. Ustedes a veces, por supuesto, como hacemos todos los veteranos, a veces en alguna reunión con algún compañero, se hicieron la pregunta si lo hubieran atacado de noche, ¿qué hubiera pasado? Y no se salva nadie. Yo creo que 3 horas más tarde el resultado hubiese sido totalmente distinto, ¿no? Porque, primero, teniendo en cuenta que el buque en tiempo de paz tiene una tripulación de 700 hombres, y cuando se nos ordenó que íbamos a participar en el conflicto, llegamos a ser los 1093, incluidos los hermanos Ávila, que eran los civiles que atendían la cantina, a quien el comandante les dijo que no tenían ninguna obligación de participar en el conflicto con nosotros, y los dos le contestaron al comandante que de ninguna manera iban a desembarcar porque el crucero era su casa. Tal es así que ellos estuvieron 16 años atendiendo esa cantina. Las tripulaciones, las promociones que pasaron por el buque lo conocían todos. ¿Sí? Lamentablemente los hermanos Ávila conforman la lista de los 323 héroes que hoy están custodiando nuestra soberanía a 4.200 metros de profundidad, a 78 kilómetros al sudeste de la isla de los Estados. Muchísimas gracias, Valdés. Por favor. Bueno, Valdés, está Ricardo Zanga, si nadie tiene otra pregunta.
para exponer. Y yo me quedo atento a cualquier cosa que puedo evacuar alguna duda, no tengo ningún inconveniente. Perfecto, dejamos que expongan y después al finalizar que hagan todas las preguntas que quieran. Así. Dale, y de paso más o menos yo voy a ver si me das unos minutos más para contarles qué es lo que estamos haciendo Andrés, Osvaldo y José Sacur. Perfecto. Respecto a la madrinización. Dale. Perfecto, segundo. Dale, Ricardo, abrí el micrófono y Ricardo Zanga, bienvenido. Te escuchamos, habla el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me presento. ¿Qué tal, segundo, ante todo? Si está Osvaldito Fernández, también un gran abrazo. No lo veo, soy bastante bruto, perdonen la sinceridad para este tipo de cosas. No pudo entrar, Osvaldo Fernández no pudo entrar, Ricardo. Ah, gracias. Hay alguien peor que yo. Gracias. Ricardo, no te preocupes, yo le aviso. Porque bueno. También está en la misma situación que vos. Ah, y bueno. que yo también, pero yo tengo una genia acá a mi lado. Bueno, yo tuve que venir a la casa de la genia, porque en mi casa no pude, entonces me vine a la casa. Sí, bueno, no, lo mío es después hablamos y quiero escucharte. Sí, cómo no. Bueno, yo para no aburrirlos con la misma historia, más o menos hemos pasado lo mismo. Tuvimos más o menos, yo tuve un día y medio en la balsa. A mí me rescató el Aviso Gurruchaga. Creo que es uno de los buques que más rescató. Muy buena gente, excelente, no buena. Algunos detalles que puedo, para complementar tu versión, es que nosotros, bueno, desde la balsa al buque, el Gurruchaga, no podía parar las máquinas, o sea, no lo podía parar a cero. Así que estábamos, seguía navegando lento y nosotros nos enganchaban de la balsa y nosotros subíamos por la escala de Gato, la famosa escala de Gato, que creo que más o menos todos la conocemos, ¿no? Que realmente es escala de gato, porque cuando te tirás, te agarrás como un gato, te prendés y bueno. Mi puesto de combate en ese momento yo era cabo segundo en el cuarto año, estaba ahí. Y mi puesto de combate, porque yo había estado siempre en infantería y cuando pasé a marinería, tenía todavía la buena puntería, ahora no tengo ni la vista, pero bueno. Y era tirador de 20 milímetros, que son los antiaéreos de proa, que es donde más frío hay, es donde más frío se hace. No los quiero aburrir, pero tenemos para rato si podemos comentar, porque desde el uniforme que yo usaba era distinto, por el tipo de puesto de combate que tenía, entonces nos dejaban usar cualquier cosa. Y en el momento del hundimiento no sabía ni quién era yo, porque si yo estaba con cualquier uniforme, cualquier cosa. Sumado a eso, cuando fue la explosión, yo tenía un vecino mío, un vecino de acá, que era enfermero, Juan Campos, no sé si lo recordás, Juan Campos, que ahora trabaja en el PAMI de Morón, está en el PAMI de Morón, Juancito Campos. Y bueno, salí a buscarlo, qué sé yo, y en el camino me encontré con gente que estaba acostada, porque vos viste el horario del primer impacto fue 4 y 3 minutos, 4 y 4 minutos, más de eso no fue. Y nos agarró justo con los cambios de guardia. Que bueno, digamos que yo zafé, o cómo decirle, no sé, me agarró en el cambio de guardia. A mí todos los días me relevaban, pero siempre tarde, pero viste cómo era el buque, no había mucho para hacer, así que que vengan más tarde, más temprano, era lo mismo. Y ese día lo que nunca, el que me vino a relevar a mí vino antes de tiempo.
Y le digo, ¿qué pasó? Digo que viniste temprano. Me dice, no, viste cómo eran los sollados. Ahí la gente siempre haciendo bromas, jodas navales, como le decíamos nosotros. Y no lo dejaban dormir, entonces se vino más temprano ese día, un ratito antes. Y tomábamos mate, otro detalle, tomábamos mate con bidones de 5 litros esos de agua de plástico, porque los termos no duraban para nada. Y bueno, tomamos 2 mates y ya me fui yo con un aprovisionador, que es un soldado, un colimba, que tanto tiempo de guardia y tantos días de guardia, yo le iba enseñando cómo se tiraba, cómo se preparaban los magazines, que eran donde iban todas las municiones. No teníamos más mucho que hablar, entonces bueno, le comentaba cómo se hacía, cómo se tiraba. Y bueno, cuando vino el cambio de guardia nos fuimos, nosotros estábamos en proa, llegamos hasta la mitad más o menos del buque, que bajábamos a buscar el jarrito. Yo era de la división Sol, que estaba justo abajo de la proa. No sé con qué cubierta era. Y yo iba con el otro chico, íbamos a buscar el jarrito para tomar algo caliente, porque el frío del sur se siente en todos lados, por más que éramos bastante jóvenes, hace tanto tiempo. Pero íbamos a buscar el jarrito y bajando la primera escalera nos volteó el mismo cimbronazo del impacto. La sensación fue un impacto, explosión, otro impacto, explosión. O sea, parecía una explosión grande, sola. Pero bueno, nos enteramos después cuando estábamos en tierra lo que había pasado realmente, porque el submarino ni lo vimos ni nos enteramos que era. O sea, suponíamos que era un submarino porque como yo tenía un poquito de experiencia en tiro, yo probé con los de 40 milímetros, no sé si te acordás donde estaba la papera, estaba el radar de 40 milímetros, y yo lo manejaba de ahí buscando algo en el aire, pero no había nada. Y al otro chico, el colimba, el soldado, macanudísimo, bueno, como éramos los navales, familia. Lo enganché en un montaje de 20, que yo ya le había explicado cómo se tiraba, y yo con el de 40 buscando algo en el aire. No había nada, estuvimos un tiempito y ya después nos fuimos. Y bueno, cuando caímos por la escalera, era una boca de fuego, lenguas de fuego, así le dicen, de un compartimento salía, porque caímos y bueno, era mucho fuego, y yo como no usaba gorrito, no usaba nada, usaba un pasamontaña, por el frío de la proa, por los cabezazos que hacía el buque, ¿no? Y entonces me lo saqué y se lo puse en la cara a él y lo puse abajo mío. Gracias a Dios el chico hoy vive. Y si me escuchás, segundo, creo que lo conoces. Marito Macedo. Creo que si asentés con la cabeza, creo que lo conoces. Sí, lo conozco. Sí, Marito, gracias a Dios es uno de los chicos que pude salvar después en el agua, porque él estaba en otra balsa y no sé qué pasó, cayó al agua y bueno, tuve la suerte y el honor de poder haberlo sacado del agua. A él y hay unos cuantos chicos más, a Elvio Monzón, son de los que yo me acuerdo, porque yo perdí mucho la memoria. Elvio también lo pude sacar del agua, con el tamaño que tenía Elvio. También conozco a Elvio, correntino y cocinero. Hasta los huesos. Bueno, él me está pidiendo hace rato que quiere que vaya a Corrientes porque dice que los padres me quieren conocer. Y la última vez que estuve con él me decía, dice, tenés que venir, dice, mis viejos están grandes. Y es una deuda que tengo con él, con Elvio. Gracias a Dios lo pude sacar y cuando estuvimos en tierra, me abrazaba. ¿Cómo, perdón? Discúlpame, te cuento, sí. Para que no te agarre envidia, me estás esperando con un dorado de 1,20 m más o menos. Sí, es un divino, una persona excelente, correntino de ley. Bueno, cuando estábamos en tierra me abrazaba y él me decía,
dice, ¿cómo hiciste vos, chiquito, para sacarme? Claro, porque él sacaba 2 cabezas, en ese tiempo yo era flaco y tenía pelo aparte, pero era flaquito, pero tenía el entrenamiento común, el que teníamos todos, ¿no? Aparte que me gustaba nadar y seguía nadando, pero bueno, más o menos fue así. Y cuando llegamos a Ushuaia, eso es un detalle que no nos pasó mucho. Cuando llegamos a Ushuaia, vos no sé si te acordás, había un hangar que nos estaban esperando. Había un hangar con tachos de 200 litros, prendido fuego, calentando el ambiente. Puesto, sí, ¿cómo olvidarse eso? Seguro. Yo cuando desembarqué parecía el payaso Plim Plim, Ah, porque tenía los pantalones, me quedaban de la rodilla 15 centímetros más. Yo mido 1,78 m. Una claro. media de un color y otra de otro. No, fue terrible. Bueno, yo creo que llegué a los 78, no al metro. Pero quiero decir, tenía una camisa que la tenía anudada a la cintura porque, bueno, si no me la pisaba. Y tenía calzoncillos largos que me habían prestado, lo que me dieron en el Gurruchaga. Y un par de medias. Eso es lo que tenía. Bueno, y cuando llegamos ahí al hangar ese que nos esperaban, tal vez la mayoría no lo sabe, teníamos un cordón, íbamos pasando por un cordón que nos iban dando de a una las cosas, un par de zapatillas, un buzo, ¿te acordás el enterito verde ese? El enterito verde, una camiseta, y estamos hablando de todo eso, que estábamos como los pingüinos empetrolados, porque bueno, yo me había tirado al agua y demás, estábamos empetrolados, pero teníamos ropa limpia. Sin bañarnos, pero teníamos ropa limpia. Bueno, llegamos a Ushuaia, estuvimos ahí, hicimos todo el cordón, nos dieron 2 puchos, la ropa, y a lo último estaba el rancho volante, ¿te acordás? El rancho volante que nos daban para que era la comida y unos colchones a lo último que nos tirábamos ahí. Empezaron a salir todo, y por otro tema que yo no había estado en el listado de rescate, porque cuando yo salí de la balsa estaba bien y le dije a mí, yo estoy bien, no me toque, saquen a los que están atrás, los que vienen atrás. Venían 2 quemados, veníamos 32 en la balsa. Por suerte, que uno de los muchachos me decía, basta de sacar porque no tenemos más lugar. Y vos sabés cómo era el tema de la balsa. El frío, y perdón lo que voy a decir, pero es una realidad. Nos orinábamos encima y eso nos calentaba las piernas. ¿Te acordás de eso, Segundo? Sí, por A veces supuesto. uno no lo comenta porque da cosita, pero es la verdad de esto. Y cuando pasaba eso, le agradecíamos al otro. Y Por seguro. el calor. Sí, porque son cosas que, bueno, que le hemos vivido. Y bueno, en Ushuaia iban saliendo los vuelos a Puerto Belgrano, iban, a la base Espora. Y como yo no figuraba en el listado ese de sobrevivientes, le digo, estoy quedando yo. Me dice, pero ¿quién es usted? Vamos, le explico, Ricardo Zanga, qué sé yo. Me dice, no estaba en los listados. Bueno, ya me veía, estaba empetrolado de dónde podía venir. Como es del Caribe, no venía. Bueno, me subieron a un avión, era uno de los últimos, de Ushuaia a Espora. El avión tuvimos tanta suerte que llegamos, salió, despegó todo, y en Río Grande nos dijo los muchachos, no teníamos azafata, se sabe, los aviones nuestros. Y nos dicen, vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia porque no llegamos con esa suavidad que tenemos los navales a hablar en forma directa. Y bueno, tuvimos que bajar en Río Grande y como decía este muchacho acá de Ramos, el cantante, lo atamos con alambre y volvimos a subir al mismo avión y llegamos a la base Comandante Espora. Cositas y gracias a Dios, agradezco a la vida, agradezco al gran jefe ese que nos maneja la vida a todos, y si estoy acá, yo calculaba, y yo decía, no pensaba, ¿por qué me tocó vivir a mí y no a otros? Que tal vez tenían familia, gente más grande, y qué sé yo. Yo tenía 21, 22 años. 21, tenía 21. Y bueno,
tendría que cumplir alguna misión, por eso me dejaron vivir. Y bueno, ahora en una pantallita que está por ahí, tengo a mi nieta, que está por ahí chusmeando, ahí está la gorda, y hay uno de los motivos fue ese, que creo que tenía que ver a mi nieta. Y ahora quiero quiero estar para el cumpleaños de los 15 también de ella. Espero llegar, porque mi salud está flojita. Pero bueno, muchachos, sí, no, cuidarme cuido de los mosquitos, del frío, pero después nada más. Pero bueno, sabemos cómo somos. Y tratamos de ponerle onda a todas las cosas y seguimos peleándola. Ya hoy yo con 61, ya el tiempo pasó, estamos un poquito grandes. Pero igual, yo no le doy mucha bolilla en la edad, sigo haciendo las cosas que hacía de antes. Así que, qué sé yo, vamos a vivir lo que nos toque vivir. No nos vamos a seguir ni un día antes ni un día después. Así que acá estamos. Gracias por escucharme. Para la próxima espero poder engancharme más fácil para poder compartir más tiempo. Les mando un abrazo grande a todos y gracias por escuchar. Gracias a vos. No, gracias, Ricardo. Muchas gracias. No sé si está por ahí Sakur, José. Podría estar con otro teléfono. Vamos, Turquito, te esperamos. Sakur, ¿está Sakur? Se está poniendo los pantalones. No, por ahí tiene cerrado el teléfono. Por ahí acaba de cerrar el teléfono. Vos sabés que el turco tenía un problemita con el tema de conexión, porque él está ahí en Santa Clara, ¿viste? Y está enganchado de otros vecinos que están más o menos a 10 cuadras. No paga el wifi. Qué bueno. Cuando me vean me agarran trompada. Bueno, como verás, perdón. ¿Querés comentarnos, Segundo Valdés, el proyecto que estás haciendo o qué es lo que estás realizando? Dale, les cuento, junto con Andrés, Osvaldo, José, Sakur, tenemos un soldado también con nosotros que está acá con Mar del Plata, que hoy es capitán, todavía está laburando, no se quiere jubilar todavía. Hemos empezado hace mucho tiempo. Lo armamos y pusimos un nombre a la muestra. La muestra se llama El glorioso Distrito Árabe General Belgrano, mi historia. ¿Sí? Y a través de esta muestra hemos recorrido distintos puntos del país. Tal es así, logrado ya la construcción de 7 monumentos que honran a los 323 héroes del Belgrano. Sí, para que te des una idea, Mar del Plata, Miramar, Pola María, Guajó, Henderson, Alvear, Mendoza, Santo Tomé, Corriente. Ahí estuvo con nosotros el montón también. Cada vez que visitamos una localidad, una provincia, tratamos de hablar con la máxima autoridad de esta ciudad y le presentamos un proyecto que nada más y nada menos que la construcción de un monumento que honra a los 323. Por supuesto que hacemos mucho hincapié y ponemos mucho énfasis
en tanto y en cuanto tenemos un sobreviviente en esta ciudad o un fallecido. Desde ya, por supuesto, nosotros sabemos si hay o no. No te escucho, claro. ¿Ahí me escuchás? Perfecto, gracias, disculpa. Bien. Sí, se escucha mejor ahí. Ya estoy medio relajado, entonces me pongo para atrás. Les decía que una vez presentado el proyecto, como antemano, ya nosotros sabemos si hay fallecidos o sobrevivientes de esa ciudad que visitamos. ¿Sí? Y las muestras, por lo general, las hacemos una semana o más tiempo de aquí a la localidad y las distintas escuelas que hay de los distintos niveles. ¿Sí? Y por lo general siempre hemos logrado la construcción de este movimiento, ¿no? En principio, los tres primeros lo hemos hecho con el apoyo de la Asociación de Amigos del Crucero. Y después, cuando tomó el mando el segundo, Capitán Galáctico, no quería que nosotros estuviéramos haciendo en nombre de la asociación. Por eso es que hemos dejado el mismo proyecto, solamente donde decía Asociación de Amigos del Crucero Central del Grande, dice irse a pique antes de rendir el pabellón. Así que es el legado que nos dejó. Tenemos pendiente todavía un par de movimientos y cuando ya esté finiquitado todo, parece que hemos previsto inaugurar 2, y lo tuvimos que suspender por esta pandemia, cuarentena que casi. Se escucha muy entrecortado, segundo. Le decía que tuvimos que suspender esta inauguración por esta pandemia, ¿no? Que también termina con mi vida, ¿no? Y gracias a Dios pude salir adelante bien y vamos a continuar. Ya lo he hablado con los muchachos a full. Cuando inauguremos el próximo, le vamos a mandar la invitación a que están presentes. La inauguración. Dale. Buenísimo, segundo. Muy bueno. ¿No apareció Sakur, José? Claudio, ¿le puedo preguntar el número de teléfono del señor que acaba de exponer? ¿Ricardo Zanga o segundo Valdés? No, segundo, por favor. Toma nota. Dale, segundo, por favor. 223 6 sí. 011 747. Te lo repito, 223 6011 747. Correcto. Te explico 2 segunditos, disculpa, Claudio, por favor, pero voy a ser breve. Yo y otro segundo más. Bueno, dale. Te cuento. Nosotros, yo tengo mi casa, o tengo una casa en la ciudad de Santa Fe, ahí a 11 kilómetros de Capital y a 4 de Sauce Viejo. El pueblo se llama de Viva Arijón, y ahí nosotros, en la cual fui parte, creamos una biblioteca
en el 2012. Sería importante de que yo en forma privada, después yo te llamo y nos conectamos a ver si podemos hablar y qué posibilidad hay de que puedas poner en Santo Tomé, Santa Fe y en Desvío Ariscón. Y bueno, después coordinamos y vemos a ver cómo hacemos. Dale. Te cuento que estuvimos en Margarita, en Santa Fe. Sí, señor. Sí, señor. Está bien. Está bueno porque si podemos hacer conexión con esta biblioteca que nosotros, gracias a Dios que fui parte y fui fundador en su momento, en ese tiempo estaba viviendo ahí, y 2008. Así que sería bueno a ver si podemos contactarlo, porque yo todavía estoy relacionado con ellos y estoy muy en contacto, y sería muy bueno que puedan exponer ahí en Santa Fe. Y bueno, pero después lo hablamos por privado, así que... Gracias, Bonay. Gracias, Bonay. Contá con eso y sí, lo hacemos, no hay ningún problema. Sakur, ¿no está Sakur? Que era un expositor. No habrá podido entrar, capaz. Mejía quiere hacer una pregunta. Sí. Segundo, mucho gusto. Mi nombre es Abel Mejía, soy también veterano de Malvinas, estuve en el San Antonio. Una consulta, no sé si te acordás, a bordo del crucero Belgrano estaba un conscripto de apellido Casali, Aníbal. Sí, decime. Ese pibe falleció. Te escucho medio entrecortado. En la ciudad de Villa Ocampo, Santa Se escucha muy Fe. mal, Mejía. Se te escucha mal. A ver, ¿ahora me escuchás? ¿Ahora? Ahí sí, ahí sí. Te decía que en el crucero Belgrano había un conscripto de apellido Casali Aníbal, de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, que está hundido con el crucero, obviamente. Era el camarero del comandante. Ese soldado, nosotros le hicimos una pequeña lápida en la plaza de Villa Ocampo, allá por el 96, ¿no? No sé si lo tenés registrado, debe estar en la lista de ustedes. Fíjate, Sí, por supuesto, ¿no? por supuesto. ¿Sí? Bueno, a ver si podemos hacer algo más adelante, nos ponemos en contacto. Bueno, vos tomá el número ahí que dejé al otro muchacho y nos contactamos y organizamos. ¿Sí? Dale, segundo. Después nos comunicamos. Seguimos. Gracias. Gracias, Facundo. Bueno, Oviedo. Claudio, te cuento que recién mi esposa se comunicó con el turco Sakur, no puede ingresar. Bueno. Bueno, entonces... Se corta la comunicación, entonces... Está bien, no hay problema. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta, si no, damos por finalizado. Sí, Cordobés. Gracias. Al señor Ricardo, ¿qué sintió cuando no lo tenían en la lista, digamos, sabiendo que... ¿Cómo fue esa sensación que dijeron, no, usted no está en la lista? ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, la sensación, ¿se escucha de ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, la sensación es algo muy, muy particular. Hay cosas que no se puede llegar a expresar con palabras, porque el motivo de que yo no estaba en la lista, porque en la balsa venían dos chicos que venían quemados. Uno era un cabo y el otro era un soldado. Y tenían mucho miedo, había uno de ellos que pedía morir. Es una sensación muy extraña, es muy particular. Uno puede pasar toda una vida y no pasar la experiencia, Dios quiera que nadie la pase, ¿no? La experiencia que pasamos nosotros. Que más allá de que siempre se tiene que rescatar algo positivo dentro de toda la negativa de lo que fue el hecho, ¿no? Pero en ese momento no quería vivir, estaba muy quemado. O sea, a la vista, yo sabía un poco de medicina de combate, sabía lo básico,
pero estaba todo ampollado y todo abierto de las quemaduras. Y no quería salir, yo quería que salgan ellos primero, pero me decía él, este chico me decía, yo no recuerdo los nombres porque mi memoria no es la mejor, pero me decía, no, dice, vos no querés salir primero, dice, porque tenés miedo. Y sí, el miedo lo tenemos todos, más o menos, es la lucha constante del miedo y el no. Y bueno, yo salí uno de los primeros por la escala de gato. Y cuando me quisieron agarrar ellos, los de arriba, los del buque, yo le dije, no, yo estoy bien, ayuden que vienen 2 quemados. Y entonces yo no sabía cuál era la normativa del buque, que nos sacaban toda la ropa porque estábamos todos empapados y enchastrados. Y pasé de largo, yo pasé de largo. O sea, no sabía que me tenía que agarrar, tomar el nombre, que eso en esa época era teletipo, la que se usaba, la famosa teletipo, que nosotros usábamos lo que se llamaba sistema SCAM, la de la tirita con agujeritos. Y eso se mandaba al edificio Libertad, donde se hacía la lista de sobrevivientes. Entonces yo no aparecía, pasé de largo ahí y ya, claro, no quedé como sobreviviente. Y uno de los tantos detalles que no comenté, había 2 hermanos en el crucero, había varios parejitas así de hermanos. Unos eran que para mí es un hermano de la vida, no sé cómo describirlo porque no hay palabra decir amigo, ni camarada, no, nos queda chico esos términos. Roleiser, Alberto Roleiser. Él vive, el hermano no, quedó en el hundimiento. Este chico Alberto también era cabo como yo, éramos compañeros. Él era maquinista. Estudió, hicimos la secundaria de grandes en el edificio Libertad. Nos pensábamos seguir estudiando. Empezamos los 2 derecho, yo largué, él siguió. Hoy actualmente es juez en Morón. O sea, quiero reconocerlo como gran persona y lo que es tipo, ¿no? Es un tipazo. Está en el juzgado de faltas de Morón. Ahora, bueno, por la edad está de licencia, pero un excelente tipo y eran 2 hermanos ellos. Y toda una historia tiene él que me gustaría que, bueno, él no va a salir porque es muy humilde, no va a querer aparecer en ningún lado. Pero yo lo puedo resumir muy chiquito, que cuando falleció, ellos eran de Corrientes, de Ituzaingó. Creo que de Ituzaingó eran. Al padre, a la familia le dijeron que había muerto Alberto y el otro no. Cuando apareció en la casa Alberto, el padre le agarró un infarto y falleció en ese momento. La hermana, casada con este chico que falleció, del hermano, le agarró un ataque y bueno, quedó loca y quedó en un psiquiátrico. Toda una historia, pero él nunca la contaría porque no va a salir de él. Es muy humilde y él no cuenta esas cosas. Pero es bueno recordarlo porque es un muy buen tipo. Nos hablamos casi diariamente. Es más que un hermano, es mucho más que eso. Hemos compartido muchas cosas, muchos destinos sin querer. Nos hemos cruzado en el edificio Libertad, en Infantería, en el crucero, y después nos mandaron los 2 al edificio Libertad de vuelta. Así que hemos compartido mucho, y un tipo intachable. Muy buena persona. Bueno, muchísimas gracias por su comentario y gracias obviamente a los que pusieron hoy. Muy amable por su respuesta. Gracias y al contrario. Muy bien. Gracias por escuchar. Desde la Asociación de Suboficiales Argentinos les agradecemos por la exposición que han hecho de esta impresionante historia de vida y de combate en el año 82. Son nuestros héroes, son nuestra historia viva. Les agradecemos profundamente, tanto a los expositores como a los participantes. Claudio López, ¿querés agregar algo más? No, simplemente muchas gracias a todos los que tuve el contacto para poder exponiendo. Y si abrimos los micrófonos y
Le damos un fuerte aplauso y viva la patria. ¡Viva la patria! Vamos, carajo, Viva. viva la patria. Gracias, doctor Belgrano. Gracias a ustedes. Gracias. A nuestro gaviota, viva la patria. Viva, viva. A la música también. Gracias, Claudio. Gracias por invitarme. Gracias, Mejías. Un saludo muy grande.